Ricardo se da cuenta de que está perdido en la selva. Sin señal en su teléfono y sin un camino claro de regreso, siente que el miedo se apodera de él. La oscuridad lo envuelve y sus pensamientos se llenan de ansiedad. Recuerda a Chuck Nolan, el protagonista de Náufrago, y teme enfrentar una soledad similar. Ricardo estaba sentado en su espaciosa y elegante oficina, rodeado de muebles modernos y una gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. La imagen de los autos moviéndose rápidamente, las luces titilantes y las personas corriendo de un lado a otro le resultaba extrañamente distante. Observaba todo, pero no lo sentía. Sobre su escritorio, el sonido constante de los correos electrónicos entrando en su bandeja de entrada lo abrumaba. Din, din, din. Cada notificación era una demanda más de su tiempo, una tarea más que agregar a su interminable lista. Su teléfono también no dejaba de sonar, pero él no tenía ganas de contestar. En ese momento su asistente, Carla, se asomó por la puerta. «Ricardo, tienes una reunión en 10 minutos con el equipo financiero», dijo en tono profesional, sujetando su carpeta con una leve sonrisa. Ricardo asintió lentamente, sin realmente procesar lo que ella había dicho. Sus ojos seguían fijos en la ventana, pero su mente estaba en otro lugar. Carla lo miró por un momento, como esperando alguna señal de que la había escuchado, pero él no respondió. «Ricardo, ¿me escuchaste?», preguntó con suavidad, dando un paso hacia su escritorio. Sí, la reunión», respondió él con voz baja, como si hablara para sí mismo. Carla salió de la oficina, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos. El silencio que quedó después de su partida lo envolvió, pero en vez de tranquilidad, sintió un vacío. Las reuniones, las decisiones, los logros, todo lo que alguna vez lo había llenado de orgullo, ahora parecía carecer de importancia. ¿Cuándo cambió todo?, pensó, cerrando los ojos por un momento. Recordó sus primeros años en la empresa. Cada pequeño éxito lo llenaba de energía. Cada nuevo contrato firmado lo hacía sentir invencible. Pero ahora, ese entusiasmo había desaparecido. ¿En qué momento dejó de importarme todo esto?, murmuró en voz baja, sin esperar respuesta. El éxito que había construido con tanto esfuerzo parecía vacío. La emoción de sus logros se había desvanecido, y lo único que quedaba era la rutina. El piloto automático en el que vivía lo tenía atrapado en un ciclo interminable de reuniones y decisiones, que ya no le aportaban ninguna satisfacción. A pesar de tenerlo todo, Ricardo no podía escapar de esa sensación de desconexión profunda. Una nueva notificación sonó en su computadora. Ricardo ni siquiera se molestó en mirar la pantalla. Ya no tenía energía para seguir. Todo le parecía igual, sin importancia. Se levantó de su silla lentamente, sintiendo el peso de otro día más de trabajo. Era un viernes por la tarde, y acababa de salir de una junta que lo había dejado agotado, como si cada palabra que había dicho y cada decisión que había tomado le hubieran drenado hasta la última gota de energía. Su cabeza palpitaba, y lo único que quería era llegar a casa. Al entrar en su apartamento, Ricardo dejó su maletín en el suelo y se desplomó en el sofá, soltando un largo suspiro. Encendió la televisión, buscando algo que lo distrajera del día agotador que había tenido. Cambiaba de canal sin realmente prestar atención, hasta que se detuvo en un reality show. Los participantes estaban en medio de la naturaleza, sin tecnología ni comodidades, obligados a sobrevivir con lo que encontraban a su alrededor. Ricardo observó con curiosidad. Los concursantes construían refugios improvisados, buscaban comida y se enfrentaban a la crudeza del ambiente. Algo en él comenzó a moverse. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, sintiera algo diferente. «¿Y si yo hiciera lo mismo?», murmuró, como si la idea fuera absurda pero al mismo tiempo emocionante. El pensamiento fue ganando fuerza rápidamente. ¿Qué pasaría si se alejaba de todo? De las reuniones, los correos electrónicos, las decisiones financieras que lo abrumaban. ¿Qué pasaría si dejaba atrás su vida, aunque fuera por unos días, y se sumergía en la naturaleza? Sin pensarlo 2 veces, Ricardo se levantó del sofá y comenzó a empacar. Metió lo esencial en una mochila, algo de ropa, agua, una linterna y lo mínimo que creyó necesario. La idea de escapar lo llenaba de una emoción que no había sentido en años. Era como si, de repente, la vida le diera una nueva oportunidad para encontrar lo que le faltaba. Se dirigió al campo, lejos del bullicio y las responsabilidades de la ciudad. El simple hecho de hacerlo lo hizo sonreír. Sentía una chispa de energía, una emoción inesperada que lo hacía vibrar por dentro.
Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se sentía vivo. Había algo en esa decisión repentina de dejar todo atrás, de escaparse a la naturaleza, que despertaba en él una energía olvidada. El viento fresco de la tarde le acariciaba el rostro mientras conducía hacia el campo, y cada kilómetro que dejaba atrás parecía liberarlo un poco más del peso que llevaba encima. Al llegar, fue recibido por un entorno que era todo lo contrario a su vida habitual. El cielo estaba despejado, con un azul profundo que no recordaba haber visto en mucho tiempo. El viento susurraba entre los árboles, y el único sonido que lo acompañaba era el crujir de sus botas sobre la tierra. La tranquilidad del lugar lo envolvió, haciéndolo sentir en paz, una paz que hacía años no experimentaba. Mientras caminaba por los senderos, con los árboles flanqueándolo a ambos lados, Ricardo respiraba profundamente, llenando sus pulmones de aire puro. No había más tráfico, ni teléfonos sonando, ni voces que demandaban su atención. Solo estaba él, la naturaleza y el silencio. Esto es lo que necesitaba, pensó mientras se detenía a observar el paisaje. Había olvidado lo simple que puede ser la vida, lo esencial. Cada paso que daba era como un retorno a su propia esencia. Recordó cómo de joven solía disfrutar de las caminatas al aire libre, como el simple hecho de estar en contacto con la naturaleza lo llenaba de calma. Pero con el paso de los años, había perdido esa conexión, atrapado en la carrera por el éxito, en la constante necesidad de alcanzar más y más. El día transcurrió con una serenidad que lo rejuvenecía. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Se sentó en una roca, observando el horizonte, sin preocuparse por la hora o por lo que tenía que hacer después. Era como si todo lo que alguna vez lo había agobiado se desvaneciera, dejándole solo a él y al presente. Sin embargo, cuando el sol comenzó a descender, algo cambió. La luz dorada que iluminaba el paisaje fue reemplazada por sombras largas, y el aire fresco se volvió un poco más frío. Ricardo, que hasta ese momento había estado disfrutando de la soledad, comenzó a sentirse algo inquieto. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que había caminado mucho más de lo que pensaba. No había un camino claro de regreso, y la oscuridad empezaba a envolverlo. Tal vez me alejé demasiado, pensó con una leve preocupación. El paisaje que antes le parecía acogedor ahora se sentía desconocido, casi hostil. El silencio, que en la tarde había sido un refugio de paz, ahora se transformaba en un vacío inquietante. La oscuridad comenzó a caer de golpe, envolviendo a Ricardo en una sombra profunda y densa. Los árboles que durante el día le habían parecido imponentes pero amigables, ahora se alzaban como figuras misteriosas, creando sombras que se movían al compás del viento. Ricardo miró a su alrededor, y la tranquilidad que lo había acompañado durante el día se desvaneció por completo. ¿Dónde estoy?, murmuró, tratando de mantener la calma. Había caminado tanto que ya no sabía en qué dirección estaba el camino de regreso. La batería de su teléfono estaba casi agotada, y el pequeño icono de señal mostraba 0 barras. Intentó revisar el GPS una vez más, pero la pantalla se apagó, dejándolo sin la única herramienta que lo conectaba con el mundo exterior. El silencio de la naturaleza que antes le daba paz, ahora lo inquietaba. Todo parecía moverse demasiado lento y al mismo tiempo demasiado rápido. ¿Qué he hecho?, se preguntó con un nudo formándose en su estómago. Su respiración comenzó a acelerarse. Cada crujido de una rama o el susurro del viento le parecían ecos de algo más grande, algo que lo acechaba en las sombras. No había luces, ni carreteras, ni personas, solo él, la oscuridad y el vasto e inmenso silencio de la naturaleza. La idea de estar completamente solo, sin recursos, comenzó a invadirlo como una ola de pánico. No puedo quedarme aquí parado, pensó. Pero sus pies se sentían pesados como si la misma tierra lo estuviera sujetando en su lugar. De repente una imagen apareció en su mente. Chuck Noland, el personaje de Náufrago. Recordó cómo en la película el protagonista estaba atrapado, solo, sin ayuda, sobreviviendo con lo poco que tenía. Su mente, ahora ansiosa, empezó a dibujar escenarios aún peores. ¿Qué haría si quedaba atrapado aquí? ¿Si no encontraba el camino de regreso? Sí. No quiero terminar hablando con una pelota, dijo en voz alta, casi como un intento desesperado de romper el silencio y reírse de su propia situación. Pero ni siquiera eso aligeró la tensión que sentía. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sentía la amenaza del miedo apoderándose de él, pero sabía que dejarse vencer no era una opción.
Ricardo se obligó a cerrar los ojos y respirar profundamente. No podía perder el control. «Tengo que usar lo que tengo», se dijo, casi como un mantra. Abrió los ojos y comenzó a examinar su entorno. Buscó ramas secas para encender un fuego, recordando algunos trucos básicos de supervivencia que había visto en algún programa. «Confía en tu instinto», se repetía. En ese momento, Ricardo sabía que la situación era complicada, pero había algo dentro de él que se negaba a rendirse. Aunque el miedo lo acechaba en la oscuridad, otra voz, más profunda y serena, le recordaba que aún estaba vivo, que aún había esperanza. Esa sensación, por mínima que fuera, lo mantenía en movimiento. «Puedo hacer esto. Tengo que hacerlo», se decía, como si esas palabras fueran el ancla que lo mantenía firme. A pesar de la incertidumbre, Ricardo lograba sobrevivir. Al tercer día de estar perdido, descubrió un pequeño arroyo. El agua fría y cristalina le dio una fuerza renovada. Se arrodilló junto a la corriente, bebiendo con avidez, sintiendo cómo el líquido refrescaba su cuerpo y su espíritu. «Gracias», murmuró, con la voz quebrada, como si hablara con la naturaleza misma. Las frutas silvestres que encontró en los alrededores le permitieron alimentarse. Al principio, su torpeza era evidente. No tenía idea de qué era comestible y qué no, pero se arriesgaba, observando cada planta con cuidado antes de probarla. Las noches eran las peores, el frío se colaba entre las capas de ropa y la soledad lo envolvía como una pesada manta. Encender fuego fue una de sus primeras grandes victorias. Las primeras noches lo intentó sin éxito, pero no se rindió. Con esfuerzo, frotando ramas y usando algunas piedras, finalmente logró que una chispa encendiera una pequeña llama. «Vamos», exclamó con un susurro emocionado, la primera vez que vio el fuego crepitar frente a él, iluminando la oscura noche. A pesar de su éxito momentáneo, no podía evitar reflexionar sobre lo irónico de su situación. Era un hombre que había logrado todo lo que se había propuesto en la vida corporativa, y sin embargo, aquí, en la naturaleza, todo ese conocimiento y éxito no tenían valor alguno. Ninguno de sus títulos, sus trajes caros, ni sus contactos de alto nivel podían ayudarlo a encender un simple fuego o a encontrar refugio en la intemperie. «¿De qué me ha servido todo eso?», pensó en voz alta una noche mientras observaba el fuego. «Todo lo que creía importante no tiene ningún valor aquí». Pero mientras más días pasaban, algo dentro de Ricardo empezaba a cambiar. Cada noche era una lección de humildad, y cada amanecer una oportunidad para aprender. Aprendió a escuchar el viento, a mirar las estrellas como una guía. Las pequeñas cosas que en su vida de ciudad parecían insignificantes se convirtieron en su salvación. El calor del fuego que lo mantenía vivo, el cielo estrellado que lo acompañaba en la oscuridad, el simple hecho de estar respirando. Todo se sentía diferente, más auténtico. Una tarde, mientras recogía leña para su fogata, se detuvo y observó el horizonte, sintiendo una profunda conexión con el entorno. Una voz interna lo hizo reflexionar. Siempre quise avanzar, subir más alto, llegar más lejos. ¿Pero para qué? ¿Qué sentido tenía si me había perdido a mí mismo en el camino? Recordó sus interminables reuniones, su obsesión por cerrar tratos y superar metas. Todo parecía vacío ahora, en comparación con la paz que sentía en ese momento. Se dio cuenta de que, aunque la naturaleza no exigía de él ningún logro, le había dado algo mucho más valioso, la oportunidad de reencontrarse consigo mismo. Tal vez todo esto es lo que realmente necesitaba, reflexionó, observando el fuego danzar frente a él. No lo sabía, pero estaba buscando algo más, algo que no se compra ni se gana con éxito. Estaba buscando estar presente. A medida que pasaban los días, su conflicto interno, ese deseo incesante de avanzar y ser el mejor, comenzó a desvanecerse. En su lugar surgía un deseo más simple: sobrevivir, conectarse con el mundo que lo rodeaba y estar en paz consigo mismo. «La verdadera fortaleza no está en lo que he construido», se dijo una noche, acostado bajo el cielo estrellado. «Está en lo que he descubierto dentro de mí». Cada día en la naturaleza le enseñaba algo nuevo, algo más profundo sobre sí mismo. Y aunque la incertidumbre seguía presente, ya no le temía de la misma manera. Había encontrado una fortaleza interior que nunca había necesitado en su vida de antes, pero que ahora, en ese lugar salvaje, lo hacía sentir más humano que nunca. Después de varios días vagando sin rumbo, agotado física y emocionalmente, Ricardo apenas podía sentir sus piernas. La desesperación comenzaba a nublar su juicio, cuando a lo lejos sus ojos captaron algo inesperado,
Una pequeña choza de madera, casi escondida entre los árboles. Sus pasos, tambaleantes por el cansancio, se dirigieron hacia ella con la poca energía que le quedaba. «Por favor, que haya alguien», murmuró, su voz casi inaudible por la fatiga. Cuando llegó a la puerta, golpeó suavemente, temeroso de no ser escuchado. Al abrirse la puerta, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y manos ásperas por el trabajo, lo recibió con una mirada de sorpresa y calidez. «¿Está usted perdido, señor?», preguntó el hombre, con un tono preocupado. Ricardo asintió, apenas encontrando palabras. La mujer del hombre se asomó detrás de él, con una expresión igual de amable. Sin dudarlo, lo invitaron a entrar. Ricardo, acostumbrado a rodearse de lujos, se sintió extrañamente cómodo en esa humilde vivienda. No había más que una mesa de madera, un par de sillas desgastadas y el calor de una pequeña chimenea que crepitaba suavemente. «No tenemos mucho, pero lo que hay es suyo», dijo la mujer, sirviéndole un plato sencillo de sopa caliente. Ricardo observó el plato. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. No por el hambre o el agotamiento, sino por la increíble generosidad de esa familia, que a pesar de tener tan poco, le ofrecían todo lo que podían. Él, que había vivido rodeado de abundancia material, nunca había sentido algo tan valioso como ese gesto de bondad. «Gracias», murmuró, su voz quebrándose. «No sé cómo agradecerles». «No tiene que agradecer, señor», respondió el hombre con una sonrisa tranquila. «A veces lo que uno necesita no es más que un poco de humanidad». Esas palabras resonaron profundamente en Ricardo. Mientras comía en silencio, algo dentro de él cambió. Todo lo que había creído importante, los negocios, el dinero, el poder, parecía insignificante en comparación con el calor de esa pequeña casa, con el simple acto de compartir lo poco que se tiene. Esa noche, mientras dormía en un colchón improvisado en el suelo, Ricardo reflexionó sobre lo que había aprendido en esos días. Las estrellas brillaban a través de una pequeña ventana, recordándole la inmensidad del mundo, de la vida misma. Pensó en su vida anterior, en el vacío que lo había llevado a este lugar, y comprendió una verdad que siempre había estado allí, pero que nunca había querido ver. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo nos conectamos con los demás. Se dijo en silencio, mirando las estrellas. Esta familia tiene más que yo. Tienen lo que realmente importa. Unos días después de haberse refugiado en la humilde choza, Ricardo comenzó a sentirse más fuerte. La familia que lo acogió lo cuidaba con calidez y aunque sus recursos eran limitados, siempre se aseguraban de que él estuviera bien alimentado y descansado. Durante las noches, Ricardo compartía historias con ellos, y en esos momentos de sencillez sentía que se redescubría a sí mismo. Sin embargo, sabía que eventualmente tendría que regresar a su vida, y aunque una parte de él lo temía, también estaba preparado para aplicar las lecciones aprendidas. Una mañana, mientras la familia se disponía a preparar el desayuno, el sonido lejano de un helicóptero rompió la tranquilidad del lugar. Ricardo salió al patio improvisado frente a la casa, y con la mano en la frente para cubrirse del sol, vio cómo la aeronave descendía lentamente. Pronto, varios vehículos todoterreno llegaron también por el camino de tierra. «Son rescatistas», murmuró el hombre de la casa. «Parece que vienen por usted, señor». Los rescatistas se bajaron de los vehículos, corrieron hacia Ricardo, y con alivio en sus rostros le dijeron: «Hemos estado buscándolo por días». Su familia y la prensa estaban muy preocupados. Ricardo asintió, aún algo aturdido. Aunque se alegraba de ser encontrado, una parte de él no quería dejar atrás esa humilde choza que había sido su refugio. Miró a la familia que lo había salvado y les dijo: «No tengo palabras para agradecerles lo que han hecho por mí. Nunca lo olvidaré». «Solo hicimos lo que cualquiera haría», respondió el hombre de la casa, apretándole la mano con fuerza. «Cuídese mucho, señor». Al regresar a la ciudad, la noticia de su desaparición y rescate ya había tomado fuerza. Los medios de comunicación lo seguían a cada paso, queriendo saber más sobre su travesía en la naturaleza. Ricardo, vestido con ropa sencilla, muy distinta a los trajes elegantes que solía llevar, se detuvo frente a los reporteros que lo esperaban. Las cámaras y los micrófonos apuntaban hacia él, listos para captar sus palabras. «Señor Ricardo, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia en el campo?», preguntó uno de los reporteros. Ricardo tomó aire, miró a la multitud frente a él y con una voz serena pero firme respondió: «Esta experiencia me cambió para siempre.
Lo que parecía un accidente fue en realidad una bendición. Estar perdido me enseñó algo que nunca había visto desde mi oficina en la ciudad. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos o en el éxito material. Está en las personas, en la generosidad y en la humildad. Los reporteros lo escuchaban en silencio, sorprendidos por la profundidad de sus palabras. Una familia que apenas tenía para sobrevivir me dio todo lo que podían. Ellos no me preguntaron quién era o cuánto dinero tenía, solo me ofrecieron su ayuda. Esa experiencia me recordó lo que realmente importa. Vivimos persiguiendo cosas que creemos importantes, pero olvidamos lo esencial, la bondad, la solidaridad y el simple hecho de estar vivos. A partir de ahora, voy a aplicar todo lo que aprendí en esos días, y mi vida no volverá a ser la misma. Las palabras de Ricardo se esparcieron rápidamente, y su travesía fue contada en todos los medios. La prensa lo retrató como un empresario que, tras vivir una experiencia transformadora, había decidido llevar una vida más conectada con los valores humanos. Su historia inspiró a muchos, y sus palabras resonaron en quienes, al igual que él, sentían que algo les faltaba, a pesar de tenerlo todo. A partir de ese momento, Ricardo no solo fue conocido por sus logros empresariales, sino por el impacto que su transformación tuvo en su entorno. Fundó iniciativas de apoyo a comunidades rurales y promovió valores como la solidaridad y el bienestar. Siempre recordaba que, en aquella pequeña choza en medio de la nada, había encontrado una verdad que ningún éxito material podría ofrecerle. La verdadera riqueza está en el corazón de las personas. Gracias por ver nuestros videos y ser parte de nuestra comunidad. Si disfrutas de nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Dale like y comparte con tus amigos para ayudarnos a crecer y seguir creando contenido que te encanta. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y hasta pronto.